Hola y bienvenidos a esta nueva sesión del módulo PTVDS 3.1. Continuando con la temática de desarrollo en Java, hoy veremos Arrays. Esta es la agenda para la sesión. En primer lugar realizaremos una introducción al tema. Como segundo punto abordaremos el tema de arreglos unidimensionales. Posteriormente veremos acerca de los arreglos multidimensionales. Como cuarto punto realizaremos un ejemplo práctico y por último conoceremos en qué consiste la actividad de la sesión. Introducción. Los arreglos se pueden definir como objetos en los que podemos guardar más de una variable. Es decir, al tener un único arreglo, este puede guardar múltiples variables de acuerdo al tamaño o capacidad. Es importante recordar que las variables guardadas deben ser del mismo tipo. Por ejemplo, si tenemos un arreglo de tipo numérico que puede almacenar 10 variables, solo podrá almacenar 10 números diferentes. No podrá almacenar otras variables como caracteres o variables de tipo string. Por otra parte, es importante tener en cuenta que existen dos tipos de arreglos, los unidimensionales y los multidimensionales. A continuación veremos en qué consiste cada uno de ellos. Los arrays unidimensionales constan de una sola fila. También son conocidos como vectores de una dimensión. Básicamente estos arreglos nos sirven para crear listas, ya que solo nos permiten una fila. Hay que tener en cuenta algo. La forma tradicional en la que nosotros contamos es a partir de 1. Es decir, 1, 2, 3, etc. En los arreglos es diferente. La primera posición que se define en un arreglo es la posición 0. Por ende, se empieza a contar desde 0 hasta n posiciones, o hasta un límite definido por nosotros. Si lo comparamos con una situación de la vida real, un arreglo unidimensional puede ser una fila de personas a la espera de entrar a una sala de cine. Arreglos multidimensionales. A diferencia de un arreglo normal, los arreglos multidimensionales poseen filas y columnas. Recordemos que un arreglo unidimensional solo posee una fila. En cambio, los multidimensionales poseen filas y columnas, básicamente una tabla. Este tipo de arreglos nos facilita el manejo de múltiples registros de forma independiente. Teniendo en cuenta que las posiciones en los arreglos se empiezan a definir desde 0, para identificar cada posición dentro de un arreglo multidimensional se toma en cuenta el número de fila y también el número de columna. Por ejemplo, el identificador de esta caja sería fila 0, columna 0. De esta otra caja sería fila 0, columna 1. Y la siguiente sería fila 0, columna 2. Y así sucesivamente. Si queremos ejemplificar un arreglo multidimensional con algo cotidiano, pongamos el ejemplo de una sala de cine. Una sala de cine donde podemos ubicar y organizar sobre todo un determinado número de personas, teniendo en cuenta que las butacas están organizadas y numeradas secuencialmente. Ahora bien, para que nos quede más claro el tema de arreglos, veamos algunos ejemplos prácticos. Bien, vamos a ejemplificar un arreglo unidimensional. Recordemos que este tipo de arreglos solo nos permiten crear una fila. Supongamos que nos piden almacenar el nombre de 4 frutas dentro de un arreglo. Iniciamos en la posición 0, aquí vamos a guardar uva. En la posición 1 vamos a poner fresa. Y en la segunda posición podemos poner pera, por ejemplo. Ya tendríamos un arreglo que me almacena 3 nombres de fruta. Como pueden ver, iniciamos en la posición 0 y terminamos en la 2. Como pueden observar, en este tipo de arreglos solo podemos almacenar datos en una sola fila, con diversas columnas. Ahora bien, veámoslo a nivel de código. Lo primero que haremos será crear un nuevo proyecto de tipo Java y le voy a poner de nombre práctica
array. Vamos a crear un arreglo que me almacena el nombre de 3 frutas. Bien, lo primero que vamos a hacer es definir el arreglo. Para ello vamos a escribir string, ya que en este caso será un arreglo de tipo string, y posteriormente tenemos que darle un nombre al arreglo. Yo le voy a poner como nombre frutas, así se va a llamar mi arreglo. Y por último tenemos que definir que esto será un arreglo. Para ello tenemos que escribir un par de llaves, así como estas. Y ya tendríamos definido el arreglo. Ahora bien, tenemos dos opciones. Podríamos pasarle los datos de forma directa, o también podríamos hacer que el usuario escriba los datos y guardarlos dentro del arreglo. Si decidimos pasarle los datos directamente, pues debemos hacer lo siguiente. Vamos a escribir igual y abrimos corchetes. Dentro de los corchetes nosotros vamos a escribir todos los elementos que se van a guardar en el arreglo. Así que vamos a escribir algunos nombres de frutas. Fresa. Es importante tener algo en cuenta. Los nombres deben ir entre comillas y separados por coma. Es decir, yo ya definí que fresa se va a guardar en la posición 0 del arreglo. Si yo deseo agregar otro elemento, tengo que escribir coma, otra vez abro comillas y entre las comillas escribo el siguiente valor. Pera, y voy a agregar un tercer elemento, uva. De esta forma yo estaría llenando mi arreglo de forma manual, con 3 valores, fresa, pera y uva. Fresa se guardaría en la posición 0, pera en la posición 1 y uva en la posición 2. Ahora bien, ¿cómo yo hago para mostrar los datos guardados dentro de un arreglo? Al ser pocos elementos lo podemos hacer de forma individual, pero también existen estructuras de control como los ciclos for que nos ayudan a recorrer arreglos, pero eso lo veremos más adelante. Si yo quiero mostrar los datos contenidos en este arreglo, lo podemos hacer de la siguiente manera. Vamos a mostrar un mensaje que diga elementos del arreglo. Y posteriormente vamos a empezar a mostrar la posición del arreglo. Si queremos mostrar la primera posición del arreglo, lo que haremos es lo siguiente. Vamos a decir frutas, que sería el nombre del arreglo. Abrimos llaves y dentro de las llaves nosotros le vamos a escribir qué posición queremos mostrar. Para este caso yo quiero mostrar la posición 0, entonces yo escribo 0. Ejecutamos el programa. Y como pueden ver ya me mostró la posición 0, que sería fresa. Si yo quiero mostrar el resto de las posiciones, el procedimiento es el mismo. Simplemente puedo copiar esto y lo pego. Lo que haré ahora es cambiar el valor de la posición. Esta sería la posición 1 para poder mostrar pera, y este último sería la posición 2 para poder mostrar el valor de uva. Ejecutamos el programa nuevamente y como pueden ver ahora ya me muestra los 3 elementos del arreglo. En este caso lo podemos hacer así de forma individual, ya que es un arreglo pequeño. En caso de arreglos más grandes es necesario utilizar estructuras de control, como las que les mencionaba anteriormente. Veamos ahora cómo funcionan los arreglos multidimensionales. Recordemos que los arreglos multidimensionales nos permiten crear filas y también columnas. Por ejemplo, si nos piden guardar el nombre y la edad de 3 personas, a simple vista nosotros podemos identificar que debemos guardar 2 datos, nombre y edad, y que estos 2 datos deben estar almacenados en filas separadas, ya que son 3 personas distintas. Así que haríamos uso de 2 columnas, una para guardar el nombre
y la otra para guardar la edad de la persona. Y teniendo en cuenta que son 3 personas, necesitaríamos 3 filas. Esta para la primera persona, esta para la segunda y esta para la tercera. De forma gráfica quedaría algo como esto. La primera persona se llama Raúl. Esta persona tiene 20 años. Luego viene otra persona que ocuparía la posición 1. Esta persona se llama Luis y tiene la edad de 19. Y por último viene una tercera persona que pasa a ocupar la posición 2 dentro del arreglo multidimensional, en la fila obviamente. Esta persona se llama María y María tiene 30 años. Esta es la funcionalidad básica de un arreglo multidimensional. Nos permite crear filas y columnas y es bastante útil para manejar de forma individual varios registros. Si nosotros tratáramos de hacer esto en un arreglo unidimensional sería imposible, porque aquí nosotros solo podríamos almacenar o solo los nombres o solo las edades, pero no podríamos decir qué edad le pertenece a cada nombre. Esa es la ventaja de los arreglos multidimensionales. Ahora bien, veamos esto a nivel de código. Ahora bien, vamos a utilizar el mismo proyecto que creamos para el ejemplo anterior y nada más voy a crear una nueva clase. Esta clase la voy a llamar multidimensional. Para poder ejecutar el código le voy a crear el método main a la clase public static void main. Y aquí voy a definir mi programa. Nos piden guardar el nombre y la edad de 3 personas. Es decir que vamos a necesitar 3 filas y 2 columnas. Bien, vamos a definir el arreglo. Un arreglo multidimensional se define de la siguiente manera. Vamos a escribir el tipo de datos que tendrá el arreglo, en este caso será string. Posteriormente necesitamos definir el nombre del arreglo. Yo le voy a poner personas. Y para que sea identificado como un arreglo multidimensional, vamos a escribir un par de llaves. De esta manera. Ahora necesitamos inicializar el arreglo. Escribiremos igual a new string. Lo último que vamos a hacer es definir el tamaño del arreglo. Como es multidimensional, recibe 2 valores. El primero de ellos corresponde al número de filas que queremos para nuestro arreglo. Siguiendo con este ejemplo, nosotros necesitamos 3 filas porque son 3 personas las que vamos a tratar. 1, 2, 3. Entonces vamos a definir 3 como el número de filas. El siguiente valor es el número de columnas. Nos vamos acá y vemos que solo necesitamos guardar nombre y edad. Serían estas 2 columnas. Entonces colocamos 2. Ya tendríamos definido nuestro arreglo o matriz de 3 por 2. 3 filas por 2 columnas. Ahora lo que debemos hacer es llenar este arreglo. Bien, vamos a guardar los datos de la primera persona. Para ello vamos a hacer uso del arreglo personas y utilizaremos la primera posición, fila 0, columna 0. En ella vamos a guardar el nombre de Raúl, que es la primera persona que vamos a tratar. Y yo le voy a poner Raúl. Recordemos que la fila 0, es decir, la primera fila que se crea, va a corresponder a Raúl. Ya tenemos guardado su nombre. Ahora, para guardar su edad, hacemos uso del arreglo. Usamos la fila que le corresponde a Raúl, que sería la 0. Y en la columna 1, que sería esta de acá, vamos a guardar la edad. Regresamos y voy a ponerle la edad de Raúl,
que serían 20. Ya tendríamos almacenada la información de Raúl. Para la siguiente persona, que sería Luis, él estaría en la posición 1. Vamos a escribir personas. La fila de Luis es la 1. Así que voy a poner posición 1. Y en la columna que le corresponde al nombre, que sería la 0, yo voy a escribir Luis. Y para guardar la edad, vamos a poner el arreglo en la fila que le corresponde a Luis, pero ya no sería la posición 0, ya que la posición 0 es correspondiente al nombre, sino que vamos a utilizar la 1, que es donde estamos guardando la edad. Y vamos a poner la edad de Luis. Luis tiene 19 años. Ahora solo nos faltaría guardar la información de la tercera persona, que es María. María está en la fila 2. Podemos copiar esto para reducir el tiempo y le vamos a colocar que esto lo vamos a guardar en la fila 2. Se llama María y tiene 30 años. De esta forma nosotros llenamos el arreglo por completo. Estaríamos trasladando esta información a un arreglo multidimensional en Java. Ahora, para mostrar los datos es similar al caso anterior. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a escribir system.out.println y vamos a mostrar los datos del arreglo. Mostrando datos del array. Escribimos system.out.println y aquí, para que se vea más ordenado, podríamos colocarle número 1 y mostramos el nombre de Raúl. Para mostrar el nombre de Raúl hay que fijarnos en qué posición se guardó esto. Si se fijan, está en la posición 00 del arreglo. Entonces le vamos a concatenar persona, fila 0, columna 0. Con esto estaríamos mostrando el nombre de Raúl. Para mostrar la edad a la par, por cuestiones de estética, vamos a agregar un guión. Ponemos símbolo más y entre comillas colocamos un guión. Y luego de esto vamos a colocar la edad de Raúl. ¿Dónde tenemos almacenada la edad de Raúl? Pues la tenemos almacenada en la posición 01 del arreglo. Entonces vamos a colocarla. Vamos a concatenar personas, posición 0, columna 1. Y ya estaríamos mostrando el nombre de Raúl y la edad. Para que se vea aún mejor, podemos concatenarle la palabra años para que acompañe a la cantidad. Simplemente hacemos uso de la concatenación y escribimos. Vamos a ejecutar el programa para ver los resultados hasta el momento. Como pueden ver, ya me muestra número 1, Raúl, 20 años, solamente haciendo uso de los datos del arreglo. Para mostrar el resto de los datos, simplemente podríamos copiar esto. Ya no sería número 1, sino que número 2. Y para mostrar los datos de Luis, recordemos que lo tenemos guardado en la fila 1. Entonces tenemos que cambiar aquí fila 1. Y aquí también fila 1. Ejecutamos el programa y ya estaríamos mostrando los datos de Luis. Número 2, Luis, 19 años.
Y por último, para mostrar los de María, haríamos lo mismo. Repetimos el proceso y nos fijamos dónde están almacenados los datos de María. Están almacenados en la fila 2, columna 0 y fila 2, columna 1. Entonces cambiamos el número y también acá. Y ya estaríamos mostrando todos los datos del arreglo. Los datos de Raúl, Luis y María, de forma individual. Bien, esta es la forma básica de llenar y mostrar datos de un arreglo. Más adelante vamos a hacerlo por medio de ciclos. Ahora bien, ¿qué pasaría si nos piden almacenar el nombre y la edad de 5 personas? Pues lo que debemos hacer es simplemente cambiar las dimensiones del arreglo. Ya no serían 3 filas, sino que serían 5, porque son 5 personas. Pondríamos acá 5 y repetiríamos el proceso. Por ejemplo, para la cuarta persona sería copiar esto, lo pegamos acá, posición 3 y obviamente los datos asociados a la persona. José, 40. Y la última persona en la posición 4, o la fila 4 mejor dicho. Y ya con esto tendríamos el arreglo diseñado para 5 personas. Solo nos haría falta mostrarlo con el resto de elementos. Pero yo les voy a compartir estos dos ejercicios que hemos hecho, tanto del arreglo unidimensional como del arreglo multidimensional, para que les sirva de base en el desarrollo de la actividad. Después de haber abordado el contenido de la sesión y haber puesto en práctica los conceptos básicos, es momento de conocer en qué consiste la actividad de la sesión. Para esta semana vamos a realizar 2 ejercicios. El primero de ellos dice: escriba un programa en Java que capture el nombre de 4 personas, los guarde en un array unidimensional y posteriormente muestre los datos en pantalla. Número 2. Escriba un programa en Java que capture el nombre y edad de 3 personas, los guarde en un array multidimensional y posteriormente muestre los datos en pantalla. Una vez que usted ha realizado estos 2 ejercicios, puede enviar la captura de pantalla o también puede compartir el proyecto en la asignación de Edmodo. Sin más por el momento, esto sería todo por la sesión. Nos vemos en la próxima. Cuídense.